Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. Dios bendiga nuestras vidas en el día de hoy. Una vez más, Él ha permitido que estemos en este lugar, que podamos compartir una vez más su bendita palabra, la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios respalde esta palabra, que no sea de hombre, sino de Él, de su Espíritu, que es el que habita en cada hijo, que es el que redarguye, corrige y enseña nuestras vidas. Es el Espíritu trabajando con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, siempre lo he dicho, es lo más importante para un cristiano. ¿Por qué? ¿Qué cantó? ¿Qué alabó? ¿De dónde vino todo lo que dijo? ¿Todo lo que usted sabe? ¿Todo lo que usted entiende? ¿De dónde viene? Y si no estuviera la palabra, si no fuera importante, ¿cómo usted conocería a Dios? Por eso es que hay idolatría. Muchos pastores dicen que el día domingo es el día de más idolatría en la tierra. Que se reúne gente en las iglesias a adorar, a alabar y bendecir a un Dios que no conoce. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es importante en su vida. Tienen un Dios a su medida, a sus pensamientos. Siendo que aquí está la palabra de Dios, todo lo que nosotros necesitamos para dirigir nuestras vidas y conformarnos a la imagen de Jesucristo, que debería ser el anhelo más grande de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué no ocurre eso? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué es tan difícil? Vamos a ver a través de su palabra, vamos a ver algunos ejemplos, lo que Dios quiera mostrar a nuestras vidas para hacerle entender la profundidad, la importancia que tiene la palabra de Dios, que debería tener en tu vida y en mi vida, para poder ser y defender correctamente las cosas de Dios. No es solamente venir, cantar y alabar, es conocer a Dios. Preocúpate de conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, sí, pero también dice, yo hago justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice su Padre. Eterno Dios Padre Santo, estando en tu presencia, Señor, a través de Jesucristo, que es el que abre las puertas de los cielos para cada uno de nosotros. En Él está nuestra esperanza, nuestra confianza de alcanzar la salvación de nuestras almas. Él pagó, Él hizo la obra. Está escrito en tu palabra. Yo debo creer a lo que dice tu palabra. Hoy día, Señor, muéstranos a través de ella. Trabaja en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo profundice cuán importante es tu palabra en nuestras vidas, para dirigirla, para conocerte, para entenderte. Con palabras en mi boca. Ten misericordia primeramente de mí, Señor.
Padre, mi confianza está en Jesucristo, en su obra perfecta. Mi confianza está en el Espíritu Santo, el cual mora en mí, Señor. Y que sea Él que se dirija a su pueblo, a ese pueblo que Cristo compró con su obra maravillosa. Somos siervos inútiles, dice su palabra. A muchos no les gusta. Soy un siervo inútil. Cada vez que canto y veo tu grandeza, veo que soy más inútil. Cuando cantamos las verdades que hay en tu palabra, cuando leo tu palabra, eso veo, Señor. Pero tú, Padre, a los inútiles haces hablar. A ellos los usas para corregir, para redarguir, también para consolar y también para animar. Porque somos instrumentos en tus manos. Gracias, Señor. Con palabras en mi boca. Tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permiso. Salmo 19, 7. Hablando de la palabra de Dios, de la importancia. Cuánta profundidad hay, querido hermano, querida hermana, en lo que tú cantaste anteriormente. ¿Cuánto de eso es valioso para ti? ¿Y cuán valioso es? Puedes decirme, es valioso. Hablábamos y cantábamos de la obra de Cristo. Pero yo te pregunto, ¿cuán valioso es? ¿Qué importancia? ¿Es lo más importante? ¿Es tan importante en tu vida? Aquí necesitamos que el Espíritu Santo redarguya y corrija y nos haga mirar a un espejo. Cuán importante es la palabra de Dios para mi vida. ¿Dirige mi vida? ¿Es dirigida por ella? ¿Es controlada por ella? ¿Obedezco? ¿Hago como ella me dice? Cada una de las cosas que tengo que hacer en este mundo terrenal. Ese es el análisis. Ese es el pensamiento. ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué padezco tanto? Vamos a ver por qué es. Su palabra lo va a enseñar. Y muchas veces no alcanzamos a ver. Tenemos una visión corta de la grandeza de Dios. Dios es el mismo, hermano. Ayer, hoy y por una eternidad. Dios no cambia. No cambia nada de lo que ha dicho en su palabra. Eso tenemos que ser de un común sentir. Que Él no ha cambiado. Que si en la antigüedad dijo algo, Él no ha cambiado eso. Sigue siendo vigente para dirigir nuestras vidas. Su ley, su palabra. ¿Qué pasa con sus mandamientos, con sus ordenanzas para cada uno de nosotros? Dice el Salmo 19:7, hablando de la ley de Jehová, dice que la ley es perfecta. Su palabra es perfecta. Ella nos sirve. Si yo me apoyo en ella, ella es perfecta. Convierte mi alma. ¿Ha convertido su alma en la palabra de Dios? ¿Ha sido la palabra de Dios que ha obrado a través del Espíritu Santo en su vida? ¿Por qué? ¿Cómo es nuestra alma? ¿Cuál es nuestra condición natural? Primero, somos débiles.
es cierto? Somos corruptos. Y además, la tendencia al pecado está en nosotros. Eso es natural. ¿Y qué dice? Que convierte. ¿Quién transforma eso? La palabra de Dios con el Espíritu Santo. ¿Ya? No debemos olvidar la tercera persona de la Trinidad, la que sostiene la iglesia hasta hoy día, la que vive, la que mora en nosotros, su Espíritu Santo. Mora. Tu ser espiritual se llama Espíritu Santo. Una parte de Dios viviendo en ti. No en tu cuerpo de muerte, no en tus miembros carnales. Espiritualmente. Dos naturalezas, las cuales pelean dentro de nosotros. Y es necesario que así sea, porque eso manifiesta que hay un ser espiritual dentro tuyo. Entonces leemos en su palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Lo que dice el Señor es fiel. Confíate de eso, agárrate de eso, porque Él no engaña como nosotros. Es fiel. Él va a estar hasta el final. Él ofreció salvación en su Hijo, lo hizo. Cristo vino, hizo la obra por nosotros. Él es fiel. Que hace sabio al sencillo. Otra cosa. Sabio al sencillo. Todos somos sencillos, ¿o no? Muchas veces no hay sencillos cuando se paran aquí. Hay soberbio, hay altivo, hay con conocimiento. Saben todo, lo entienden todo. Ese no es sencillo. Cree que Él hace las cosas, no es sencillo. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Siervo inútil. Solo transmitir. Yo no te puedo cambiar. Yo no te voy a cambiar. ¿Entiendes? Un hombre no puede cambiar a otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice su palabra. Entonces, si no conozco su palabra, voy a aferrar a lo que dice. Alguna persona que está equivocada, y yo también voy a caer. Dice que el ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces debo preocuparme de eso. Es importante la palabra de Dios. Es la que convierte el alma, el que da testimonio de que Dios es fiel, la que hace sabio al sencillo. ¿Quiénes eran sus discípulos del Señor Jesucristo? ¿Sabios? ¿Entendidos? ¿Quiénes eran? Pescadores, gente que no tenían entendimiento de la palabra, nada. Pero cuando hablaba uno de ellos, y decían los demás, los escribas, los fariseos, ¿no es pescador? ¿Y cómo sabe tanto? Esta palabra te hace a ti ser sabio. Pero ten cuidado de no ponerte sabio en tu propia opinión, de enaltecerte, de agrandarte. Todo es de Él, de su palabra. La palabra es la poderosa. La palabra es la que convierte, ayudado del Espíritu Santo, como entendemos que está en su palabra. Entonces, hermanos, debo entender esto y debemos ser de un sentir. Solo la palabra de Dios nos da una verdad segura y suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve la palabra? Para todo. Eso es lo que muchas veces no entendemos. No nos sirve para todo. Sí, nos sirve para todo, para dirigir nuestras vidas, estando aquí. La palabra de Dios convierte nuestra alma. Aparece cuando tenemos esta lucha, cuerpo y espíritu. Esa pelea está relatada en su palabra. Y la predicaba mi hermano la semana pasada cuando leía Romanos 7. Pecado que habla Pablo. El problema que él tenía y que lo tenemos todos nosotros
esa lucha de esta carne, de estos miembros, con el ser espiritual. ¿Por qué no podemos vencer a la carne? ¿A quién alimenta más usted, querido, querida? ¿A la carne o al espíritu? Al ser espiritual que está dentro de usted. En la semana, ¿a quién alimenta más? ¿A quién le concede más deseos? Y entonces, ¿es al ser espiritual? Usted lee, ora, busca, se nutre, pues al ser carnal. Está cansado, tiene que descansar. Hoy día trabajó mucho, no hay tiempo para la palabra. ¿A quién alimenta? Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar estos miembros si no alimentamos al ser espiritual? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Usted con sus fuerzas? La palabra de Dios indica que nada podemos hacer nosotros. Lo enseña. Si no estamos en Cristo Jesús, sigue reinando el pecado. Pero en Cristo está vencido. Creer, predicaba, creer para hacer. No hacer primero para poder agradar. No es así. Su palabra es fiel, verdadera. Ella lo dice. Y también es una espada que nos penetra. Entonces, con todo esto, yo le digo que meditemos, que pensemos, ¿cuán importante es la palabra de Dios en su vida? ¿Cuán importante? ¿Es importante o no es importante? Es importante. Y si es así de importante, ¿por qué tanto problema en nuestra vida? ¿Por qué tanta falla? Si es importante, yo la hago. Por eso le digo, le hablo de ser superficial. Yo amo su palabra, yo también la amo. Pero cuando me miro al espejo, yo no profundizo en ella. Yo no sacrifico al ser carnal muchas veces. Lo dejo ser. Y el ser espiritual lo apago. Cuando está la lucha en nosotros. Entonces, ¿cuál importante es? En Lucas 11:28, Jesús dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son bienaventurados las palabras, son bienaventurados aquellos que oyen primeramente la palabra de Dios y la guardan. Pero aquí este término guardar es el que debo entender. ¿Qué es guardar para usted? Es que tengo algo preciado y lo metí en un closet y ahí lo dejé. Así hacemos muchas veces con la palabra de Dios, guardamos. Guardar es hacer en cuanto a lo que es la palabra de Dios, es llevar a cabo lo que la palabra de Dios me enseña. Ese guardar. No que la agarramos, sí, yo sé la palabra de Dios. Allá, yo la guardo. El guardar que está aquí es llevar a cabo lo que Dios te dice. Si Dios te dice eso es malo, tú dices, eso es malo. Eso es pecado, porque Dios dice en su palabra que eso es pecado. No es guardarla ya. No, si yo sé que es pecado, pero es que yo tengo que hacerlo porque esto me conviene. De ese guardar no está hablando. Es guardar, es hacer, es llevar a cabo, es obedecer. Eso quiere decir oír y guardar. Queda en mi interior. Empiezo a luchar para hacer, porque está guardada en mi interior. Mi corazón me dice eso es malo. Ahí está guardado algo. Dios dice que eso es pecado. Está guardado. ¿Está guardado así la palabra de Dios en nuestras vidas? En todos los ámbitos. En todos. No vengan excluyendo nada de sus vidas, hermanos.
La palabra de Dios tiene que reinar en toda nuestra manera de vivir aquí en la tierra. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida propia, en tu trabajo. Es completo. No es que aquí soy una cosa y allá soy otra. Falso. Somos considerados falsos delante de Dios. Pero cada uno de nosotros sabe lo que hace. Yo sé. Está mi pecado delante de Dios. Yo debo entenderlo. Usted también debe entenderlo. ¿Hace como dice la palabra de Dios para guiar su vida? Ahora yo quiero llevarlos a un ejemplo que se ha dado desde el principio. Cuando Dios dio su ley y le dijo a los hombres, ustedes tienen que dirigir su vida por esto que yo les voy a decir. Es lo mismo que le dice hoy día a cada uno de nosotros. Tú debes dirigir tu vida con todo lo que yo te he dado aquí. ¿Por qué me va tan mal? Porque yo no dirijo mi vida con lo que está aquí. No la dirijo. Un poquitito de lo que está aquí y con todo lo que el mundo me da o con todo lo que yo tengo en mi mente. Por eso es importante la palabra de Dios. Para que nos vaya bien, tú tienes que obedecer todo lo que está aquí. ¿Por qué me va mal? Porque obedezco algunas cosas, las que yo quiero, las que me convienen. Por eso tengo problemas en los distintos ámbitos de nuestra vida. No solo como creyente, sino en mi matrimonio, sino con mis hijos, sino en el trabajo, con mi comportamiento, con mi manera de ser. Porque no lo he sometido, no he guardado a la palabra y no está morando y haciendo lo que tiene que hacer en mi interior. Está guardada ya en un closet. De ese guardar. Que cuando quiero decirle a alguien que soy cristiano, la saco. Mira, la palabra de Dios dice esto. Eso no sirve, querido. Vamos a Números 15. Cuando Dios está entregando su ley, y hay una situación. Números 15, del 30 al 36 vamos a leer. Aquí el Señor le está entregando las ordenanzas. Dice, mas las personas que hicieren algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Seguimos. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios. Y quiero que esto se lo graben. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios. Tener un poco, desecharla, no obedecerla, es lo mismo, ¿ya? Pero dice aquí, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Miren lo peligroso de eso, ¿ya? Y aquí está el ejemplo, para que usted sepa que cuando pecamos, deberíamos merecer esto, pero no lo hacemos. Dios no nos mata carnalmente, pero cada vez que transgredimos, morimos espiritualmente. ¿Me entiende? Están las dos naturalezas, pero cuando desobedezco, va muriendo mi ser espiritual y va tomando ventaja a mi ser carnal. Pero en el principio pagaban con su vida. Vemos el ejemplo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Qué decía su palabra? En el día de reposo no se debía hacer nada. ¿Lo ha leído? ¿Estamos de acuerdo en que su palabra, el Señor lo prohibía? Sí, ¿ya? Y este hombre estaba recogiendo leña en el día de reposo. Mire, usted puede decir, no es tremendo pecado, no es tremenda cosa. Y lo que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel
porque no estaba declarado qué se le había de hacer. ¿Ya? Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo, toda la congregación, fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedraron y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Se imagina, queridos, si Dios siquiera aplicando eso mismo en estos días a nosotros? Cada vez que pecamos, ya no quedaría ni uno. ¿Se da cuenta la gracia que se abrió, la misericordia? Pero cada vez que usted peca, empieza a matar a su hombre espiritual, el que debería estar fuerte para vencer al hombre carnal, el que debería estar fortalecido. Cada vez que desobedecemos y pecamos, a él lo agrandamos. Tu carne se agranda, es más fuerte. Ser espiritual, ahí está, humillado. ¿Qué hay que hacer? La importancia de la palabra, hay que alimentarlo. Ese hombre espiritual necesita de la palabra para luchar, para combatir. Debes tenerlo en tu interior, debes tener la palabra de Dios, hermano. Esa es su importancia. ¿Por qué sufres y padeces? Porque tienes en poco la palabra de Dios. Porque la ocupas para algunas cosas, no para todas. En las que a ti te conviene, en las que a ti te agrada. Pero es para todo, querido. Aplícala en todo en tu vida, en tu matrimonio, en la crianza de nuestros hijos. Debemos aplicarla por completo, en nuestra condición personal, en nuestra relación con Dios. Aplica la palabra. Ella te va a llevar a la verdad. Su Espíritu Santo te va a hacer entender las cosas si hay palabra. Si no hay palabra, vas a alimentar a tu ser carnal. Y ese te va a decir que estás bien. Vas a creer que estás bien, espléndido, pero has desechado la palabra de Dios. Y el que desechaba y desobedecía, moría por el mismo Dios decretado. ¿Qué hizo este hombre? Salió a recoger leña en un día de reposo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué haces tú en el día de reposo? ¿Es del Señor? ¿Todas las veces? ¿Todos los días? ¿Siempre pensando en eso? ¿Que Dios dijo en su palabra? Estamos llamados a congregarnos. Estamos llamados a hacerlo. Porque hay cosas que solo podemos hacer cuando nos congregamos. ¿Cómo vas a amar a tus hermanos si no te congregas? ¿Cómo vas a considerar que ellos son más que tú si no te congregas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a aprender a convivir, a soportar? Porque de todo eso habla la Escritura. ¿Cómo lo vas a hacer? El día del Señor es importante. Nos reunimos para alabar y bendecir tu nombre. ¿Cuán importante es? Todos los que tenemos la aplicación no es aplicación, ¿cómo es que se llama lo que tenemos en el Facebook? El grupo de la iglesia. ¿Alguno vio lo que publicó mi hermano Gabriel en la mañana? De Sugel Michelin, lo que decía de Eclesiastés 5. Así es. De esa forma. Si no lo vio, lo lee después, lo escucha. Esa es la importancia que debe tener. El venir aquí, a entrar por ahí. En sí este lugar no es nada. Pero cuando están los salvados por Cristo y está el Espíritu Santo que mora en nosotros, este es un lugar santo. Antes y después es una casa.
Pero es santo porque estamos nosotros, los hijos de Dios. ¿Me entiende? Por eso es un lugar santo. Ahora yo puedo decir, este es un lugar santo. Porque están los santos. Porque está el Espíritu Santo. Obrando, morando. Por eso es santo. Si no es una casa. Si no hay ningún hijo aquí. Es un templo solamente. Entonces, es importante el día de reposo. A través de la palabra nosotros somos santificados, como también lo enseña su palabra. Juan 17, 17. Esa es la importancia. Juan 17, 17. Dice la palabra del Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra es verdad, hermano. Santifícanos en tu verdad. O sea, a través de la palabra de Dios nosotros somos santificados. Hay algo que se hace con nosotros a través de la palabra de Dios. Con los santos, con los escogidos, con los redimidos, con los hijos de Dios. Somos santificados a través de su palabra. Es por eso que Proverbios 3 y 4 nos dice de su palabra. El 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Proverbios 3, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de ¿quién primero? De Dios. Eso es lo que nos interesa. Y tendrás también, te mirarán bien los hombres, pero primero Dios. Esto debe ser importante. Si tú no tienes palabras, si tú no tienes conocimiento del Dios que alabas y bendices, eres un idólatra. Eres una persona que no agrada al Dios de la Escritura. Porque estamos diseñados con el pecado a distorsionar la palabra de Dios, así como lo hizo Satanás. La cambiamos, poquitito, pero le quita todo el sentido. La cambiamos. Entonces debemos estar en ella para santificarnos. Ella nos ayuda, hermano querido. De ella dependemos. Y dice que debe ser importante, debo llevarla, debo vivirla. No es guardarla, es vivirla. Acá está guardada, aquí. Se hace, se vive la palabra de Dios. Pero si nosotros no hacemos nada, no leemos, no buscamos, no estudiamos, no queremos aprender de Dios, no lo queremos conocer, ¿qué Dios estará en nuestras mentes? ¿Qué Dios hay en nuestras mentes? Es importante, de verdad, la palabra de Dios para nosotros. Esa es la pregunta de hoy día. Es con respecto a su palabra. ¿Cuán importante es? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Si es importante la palabra de Dios, usted me puede decir, sí es importante la palabra de Dios para mí. Yo pregunto hoy día, cuando tenemos problemas, dificultades, necesitamos ayuda, ¿a dónde usted recurre? ¿Recurre verdaderamente a la palabra de Dios para arreglar ese problema? Si yo tengo problemas con mi hijo, ¿a dónde debería recurrir? Es obvio, ¿no es cierto? A la palabra de Dios me van a decir, pero lo hace. Si mi hijo es contumaz y rebelde, que debería ser apiedrado, sacado fuera, muerto, como lo decía su palabra. Hoy día, por la gracia de Dios,
Yo soy la cabeza de hogar y yo debo hacer algo. ¿Lo hacemos correctamente como dice la palabra? Ahí es donde fallamos todos, pues, querido. Ahí es donde todos no aplicamos la palabra de Dios. Por distintas razones. No aplicamos la palabra de Dios. Aplicamos la psicología, lo que me dice la cultura, lo que me dicen los amigos, lo que me dice la gente, bla, 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 bla. Todo lo del mundo. Lo menos que aplico es la palabra de Dios. Lo menos que me preocupo es de buscar cómo lo puedo hacer. En la palabra de Dios. Si tengo problemas en mi matrimonio, visiten un psicólogo. Este de acá te puede aconsejar, el de allá. No recurrimos a la palabra. Ahí está donde nacen todos nuestros problemas. No guiamos nuestra vida por la palabra de Dios. Tengo problemas. Estoy enfriando con las cosas de Dios. Me siento lejos. ¿A dónde debería recurrir? Busque a la palabra de Dios. Si se acerca, la palabra dice que roguemos, que pidamos, que nos acerquemos a Él confiadamente. Él es fiel, Él es verdadero. Quizás voy a tener que sufrir, pero Él va a solucionar mi problema. Él lo va a hacer correctamente, hermano. Pero nosotros no recurrimos a la fuente que puede sanar completamente nuestros problemas. Buscamos remedios caseros, lamentablemente. No vamos al médico verdadero, a la fuente de toda sabiduría, a la que te puede hacer sabio, a la que puede restaurar y cambiar tu vida, a la que te enseña que tú eres salvo por gracia y que tienes entrada al cielo sin hacer nada. Sin hacer nada. Tú no te has cambiado, tú no te has transformado, todo lo ha hecho el Señor. Eso enseña su palabra. Y si sé que es tan grande, ¿por qué no acudo cuando tengo problemas en mi hogar? Si los hogares están fortalecidos por la palabra de Dios, la iglesia va a estar sana. Se nos ha dicho, ¿no es cierto? Pero la iglesia, ¿por qué no está sana? Porque los hogares son un desastre. Porque nadie no obedece la palabra de Dios correctamente. La mamá dice una cosa, el papá dice otra. La mamá piensa una cosa, el papá piensa otra. Si los dos fueran a la palabra, se pusieran de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo, dice la tierra, Él va a escuchar. Él va a obrar. Porque hay cosas que no se las vamos a quitar. Por ejemplo, a nuestros hijos, queridos, nosotros. No somos nosotros. Dios tiene que cambiarlo. Hay cosas, hay aspectos. Solo podemos aconsejar. Pero ¿y si aconsejamos de lo que sale de aquí sin mirar la palabra de Dios? Vamos a cerrar. Entonces, si quieres arreglar tu vida, si quieres tratar de arreglarla, recurre a la palabra de Dios. No sé qué problema tengas. Yo tengo los míos. Cada uno tiene los suyos. Pero la única fuente confiable, verdadera, es la palabra de Dios. Ella te va a decir lo que hagas. Aquí está todo, hermano. Todo. Si tú buscas a cualquier problema que tú tengas aquí en la tierra, aquí Dios te aconseja. Y si tú haces lo que dice Dios, te lo doy por seguro, Él es fiel. Él no cambia. Él va a hacer lo que dice su palabra. Si es que tú haces lo que Él dice. Pide, dice en una parte. Pide y Él hará. Si tú haces. Es que hasta ahí terminan algunos, muchos. Pide y Él te va a dar todo lo que te pida. Pero dice, si es que tú haces lo que Él dice.
Hay una condición. Pero muchos leen solamente el regalito. Y eso le conforta a la carne. Si yo pido, Dios tiene que darme. Si yo pido, Dios va a transformar. No es así. Si no estás haciendo su palabra en tu vida, no pidas. Si antiguamente lo mataban y tú quieres que te bendiga, entonces debo meditar correctamente la palabra de Dios. No es superficial. La palabra de Dios es la que enseña a todos nosotros las cosas de Dios. Por su palabra fue hecho el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay. Miren el poder que tiene. Solo nos pide obediencia. No tenerla en poco. Un psicólogo es más importante para mi hijo que tiene un problema. Lo voy a llevar al psicólogo. Qué perdidos estamos. Qué errados están los hijos de Dios. No tienen en poco la palabra de Dios. La han desechado. Entonces Saúl fue desechado. Porque él desechó la palabra. Espero que ninguno de nosotros deseche la palabra de Dios para corregir su vida. Para arreglar lo malo que tenemos. Hay que recurrir a la palabra de Dios. ¿Quién más en la escritura que nosotros sepamos tuvo en poco la palabra de Jehová? Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Hay otro personaje. Es un personaje muy nombrado y conocido por toda la iglesia. Jehová envió a Natán. ¿A quién? A David. Y viendo a él le dijo, 9, perdón. Ahí empieza. Pero es David. Faltaba que lo diga. Lo dijo la palabra. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué es lo que le recrimina el Señor a David? Le dice, ¿por qué cometiste adulterio? ¿Por qué mataste? ¿Qué le dice? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Mire la importancia. No le apunta al pecado específico. Porque está dicho en toda la escritura que matar es malo. ¿No es cierto? ¿A quién desechas cuando tú pecas? Desechas la palabra de Dios, hermano. La tienes en poco. ¿Tienes en poco la palabra de Dios? ¿La has desechado? Mira lo que estamos leyendo, mira lo que ha pasado. Dios no cambia. ¿Por qué mi vida no se arregla? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás la palabra de Dios no es importante en tu vida. Porque la tienes en poco. Esta historia la hemos leído. ¿Qué trae consigo esta historia? Destrucción a una familia completa. Pero nosotros somos como David. Cuando se nos muestra nuestro pecado y se nos indica, estás pecando, estás mal. Ese hombre es digno de muerte, dijo David. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre indicamos a otro. Nunca aceptamos nuestra falta, nuestro pecado. Nunca lo aceptamos. David, cuando le contaron lo de la corderita, el otro tenía animales para degollar y degolló la corderita. Ese hombre, dijo él, es digno de muerte. Nunca nos miramos a nosotros mismos. Aquí hay un problema. Siempre mirando el defecto del otro. Siempre mirando. Hoy, mira, no corrige a sus niños. ¿Miraste los tuyos? Mira, no hace nada
en su vida para mejorar esto? ¿Miraste tu vida primero? No seamos así como David. Primero lo tuyo, hermano. Primero lo personal, lo familiar, para que después puedas enseñar quizás. Pero mientras tú no lo hagas, no sirve de nada. Son palabras al aire. Pero somos buenos para eso. Hacer lo que hizo David. Es digno de muerte el que hizo eso. Ese eres tú, David, le dijo Natán. Ese eres tú. Y hoy día el Señor nos dice de esa forma. Porque somos buenos para mirar a otro. Es su defecto. Oye, pero si viene de vez en cuando a la iglesia, se hace esto, se hace lo otro. Dios se preocupa de eso, querido. Preocúpese de usted mismo, de su vida, de arreglarla, de conformarla a través de la palabra de Dios. Preocúpese. Y yo le digo, no se va a dar ni cuenta cuando lo van a estar mirando como ejemplo. Pero antes que usted no haga eso, no. No somos ejemplo. Queremos corregir, no somos ejemplo. Pero Dios nos manda a corregir. Si usted es padre, tiene que corregir a sus hijos. Aunque sean nuestros hijos grandes y estén ya casados y estén fuera de la casa, si yo les veo algo malo a mi hijo, se lo voy a decir. Se lo voy a decir. ¿Estás haciendo mal eso? No les gusta, lo sé, no les gusta. Como a mí tampoco me gustaba que mis padres me digan cuando estaba recién casado y hacía cosas que no debía. Mis padres, aunque no eran cristianos, me decían, eso está mal. No lo toma en cuenta uno muchas veces. Pero con los años uno aprende. Los años te hacen aprender. Los golpes de la vida te hacen aprender. Las situaciones. Dios nos mete ahí para que crezcamos y maduremos. Miren, hermanos, si usted tiene en poco la palabra de Dios, si usted no obedece la palabra de Dios, si no es algo exclusivo en su vida, no me pregunte por qué tiene problemas, por favor. Respóndase, es porque no obedezco, es porque no hago la palabra de Dios. Esos son nuestros problemas, nuestras dificultades. El ser carnal se goza. Estos miembros se gozan porque hacemos todo lo que ellos quieren. Y el ser espiritual está raquítico, flaco dentro de nosotros, que no puede luchar contra lo que está afuera porque no lo alimentas. El único alimento, la palabra de Dios. Aquí, después de que David hace esto, si usted sigue en la historia, en 2 de Samuel 13:21, un hijo de David que se llama Amnón violó a su hermana Tamar. Si ustedes lo leen. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo el padre? Nada. Dice, y se enojó David. Eso es lo que dice David. Y se enojó cuando oyó esto, dice, y se enojó David. ¿Qué decía la palabra de Dios? ¿Qué enseñaba la palabra de Dios? ¿Qué tenía que pasar con David primeramente cuando había hecho esto? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Qué estaba en las enseñanzas del Señor? Debía morir. Irremisiblemente tú tienes que morir, David. Pero ¿qué hace el Señor? Lo perdona. Pero el Señor, usted tiene que ver que es justo y hace justicia. ¿Qué hizo el Señor? Quitó un hijo. Un hijo, hermano. Algo que Él quería. Que era igual que Él. Porque Dios es justo. Y no pasa nuestro pecado por alto. No lo pasa. Hará justicia y tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que tenerlo en cuenta y lo hallo que es mucho. Porque el Señor debería castigarme si yo vengo a la iglesia. Pero si no valoras su palabra, si solo vienes a la iglesia
escuchas un sermón, no te queda nada, no te interesa nada. Y después llegas y empiezas a pedir. ¿Qué quieres que te dé Dios si no obedeces? Si a Él no es importante porque Él es revelado en su palabra, completa y absolutamente. ¿Por qué David no le diría nada a su hijo? Ni una reprensión, eso está mal. Hay muchos padres así. ¿Está el pecado? No importa. Hablar, hermanos, hablar. La palabra condena eso. ¿Qué te cuesta? Es tu hijo, es tu hija. Eso es pecado, eso es malo. Delante de Dios trae condenación. Mis hijos han estado en pecado, hermano, pero yo no me he callado. Eso es pecado. Consecuencia. ¿Dios ha sido misericordioso? Dios es el que manda en eso, no yo. Pero yo digo lo que dice la palabra. Si tú fallas, si yo fallo, si peco deliberadamente, trae consecuencias. Pero, hermanos, para todos Dios no actúa igual. Lo muestra su palabra. Lo muestra su palabra. Para algunos es más severo, para otros no. Como que lo deja pasar si tú lees su palabra. Miren a Jonás, recorriendo la escritura. No obedecía a hacer la palabra de Dios. Dios no lo mató, pero lo castigó. Así debemos ver nuestras vidas. Él no pasa por alto. No te va a matar, pero te va a disciplinar. Ese es el Dios de la escritura. Ese es el Dios de la escritura. Entonces, la importancia de la palabra de Dios. No tengamos en poco la palabra de Dios, porque tenemos ejemplo. A David se le perdonó la vida, pero se destruyó su familia, hermano. Si lees la historia, fue un desastre esa familia, hasta que se terminó. Aún vino bendición con Salomón. Pero si seguimos, Salomón también se extravió, como todos los hombres. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno, dice la escritura, y no lo creemos. Los vemos que son buenos. Job, si tú lees en el principio lo que dice Dios de él, maravilloso. Pero ¿en qué termina? ¿Qué tenía que entender este hombre? De oídos te había oído. Ahora recién mis ojos te ven. Llegando a esa conclusión después de que le quitaron sus hijos, todo lo material, su salud, todo. Dios lo volvió a levantar, lo restauró. Después que entendió quién era el que había hecho todas las cosas. ¿Y dónde puedo hallar eso yo? ¿De dónde el hermano Sebastián puede sacar eso? De la escritura, hermano. Ella te sirve. Dice que todo está para ejemplo de nosotros, para que en distintas situaciones, usted va a vivir distintas situaciones en su vida. Ahí se va a aferrar a una de estas. Él escuchó al Señor. Estoy pasando en dificultad. Este hombre se aferró al Señor. Hizo su palabra. Sufrió, sí, pero Dios lo restauró. Confianza, esperanza. Eso te da la palabra de Dios. Es la que nos lleva y nos guía desde principio a fin a la obra de Jesucristo, a lo principal. Aprender y ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Realmente. Defender principios, valores que están en la Escritura, no que se te ocurren. Todo lo que el hombre defiende, el cristiano, el Hijo de Dios, debería estar fundamentado en la palabra de Dios. Ahí tener su raíz. No en un pensamiento en el que yo creo.
Porque hay muchos que yo creo, yo pienso, yo creo, yo pienso. Eso hay que desecharlo. Si no está fundamentado en la palabra de Dios. Tiene que estar fundamentado. Entonces, hermanos queridos, ¿cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos en poco su palabra? Si la tenemos en poco, estamos sufriendo, bien merecido lo tenemos. Porque no estamos mirando la guía verdadera para nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Ella tiene todo lo que nosotros necesitamos. No busquen otros libros, querido. En todos los ámbitos aquí hay un consejo. Usted no lo ha leído, por eso es. Pero cuando usted empieza a mirar la Escritura, usted va a ver que hay cosas para todo. El Señor no se olvidó de nada porque es el creador y el hacedor de todas las cosas. Conoce todas las situaciones a las cuales podemos llegar. Su palabra es fiel, verdadera y espada de dos filos, que penetra. Y hoy día debería penetrar nuestro duro corazón y empezar a leer la palabra de Dios. Si no ha leído nunca, empiece por los evangelios. Es más fácil entender. Pero lea su palabra. En cada casa hay una cabeza de hogar. Debería insistir en esto. Nuestros hijos deberían leer la palabra de Dios, nutrirse de ella, para ser sabios, porque si no van a seguir siendo necios. Cuando utilizamos nuestros pensamientos nomás solamente, somos necios. Somos necios. Si este pensamiento es de Sebastián Maldonado, es necio. Pero si yo digo la Escritura enseña que hay que hacer esto en nuestras vidas, cuando pasa esto, la palabra de Dios lo enseña, es palabra del Señor. Y usted tiene que ir y corroborar si lo que el hermano Sebastián es verdadero. Ese es su trabajo. No se quede con lo que yo le digo. Busque, escudriñe. Esa es la forma de crecer. ¿Sabe que cuando yo empecé y me empezaron a predicar y empecé a escuchar cosas de Dios, de la palabra de Dios, todo yo iba a una Biblia y lo veía si era verdad? Yo decía, me están mintiendo, no es así. Llegaba la palabra y la palabra decía lo que me habían dicho. Y eso te da convicción. Y ahí empiezas a crecer. Ahí iba viendo que era verdad lo que decían. Porque Dios puso primero creer en esto. Él ya había hecho una obra en mi corazón. Pero ¿será verdad lo que dijo? ¿Será cierto? Esa inquietud debe estar en ustedes, hermanos. Debe estar. Si no, muchos serán engañados. Porque no todas las personas usan la palabra de Dios. Mucha fantasía. Mucho en el espíritu. Pero tú puedes estar mucho en el espíritu, pero si la palabra de Dios la desechaste, mira lo que pasa. Tú no puedes trabajar espiritualmente si no amas la palabra de Dios. ¿Conocían a Dios los que eran usados por Dios? En la Escritura los que están. Los profetas se les declaraba, los transformaba. Él hacía una obra. Desde el vientre de tu madre, yo hice esto contigo, le dice a Jeremías. Entonces es Dios. Y si no está esto primero, es igual. En las iglesias hay muchos coros maravillosos, tremendos coros. Pero si esa persona del coro me dice que no es importante la palabra de Dios, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Ama a Dios? Si las canciones que se cantan no están enfocadas realmente en la palabra de Dios. Como hace un tiempo conversaba con mi hermano Gabriel en cuanto a la adoración
que tiene que ser, no que yo, para mí. Es Él el que debe ser exaltado, querido. Las canciones deben ir dirigidas a Él. La iglesia es una. Y esta iglesia, en comunión, deben exaltar a Dios más que a mí, a mis sentimientos. Muchas veces las canciones nos hacen llorar porque estamos mal, pero no alcanzas a ver la obra de Cristo a tu favor. No lloras por la obra de Cristo, por lo que dice la palabra, porque no examinas tu vida. Yo siempre miro mi vida. Y prediqué una vez de un sacerdote que muestra, no me recuerdo, pero que enfoca a que Cristo con sus vestiduras blancas vino. Y a un sacerdote lo hacen vestir con vestiduras llenas de estiércol. A Cristo lo llenaron de estiércol. Mi estiércol. Cuando no alcanzamos a ver la grandeza de Dios y la miseria nuestra, no se valora. No se valora. Pero aquí habla de nuestra miseria, de mi miseria, primeramente, de la necesidad que tengo yo de esto. Amemos su palabra, indaguemos en ella. No la tengas en poco, no la deseches. Él te va a desechar si tú la desechas. Él va a traer calamidades a tu vida. Él es justo, Él es fiel, Él es santo. Él es lo que cantábamos en la adoración. Pero debes corroborar con la palabra para que crezca como hijo de Dios, para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Es la única forma que tenemos. Dios tenga misericordia. Eterno Dios Padre Santo, estando en tu presencia a través de Jesucristo tu Hijo, damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra primeramente, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas. Que no sean palabras de hombre, sino que sea la palabra de Dios expuesta a cada uno de nosotros. Si nuestros corazones están duros, para Dios no hay nada imposible. Él trabaja, Él transforma, Él hace su obra. Pero también hoy día podemos encontrar por qué sufrimos, por qué muchas veces hay tanta calamidad en nuestras vidas. Es porque no obedecemos la palabra, porque no tiene la importancia suficiente, porque no la aplicamos en nuestra vida, porque no dirigimos nuestras vidas en el mal. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá,
palabra es la verdad.